cuidaba yo porque no tenía alguien con quien compartir en la casa, ¿no? Tú podías elegir no cuidarlos, no puedes elegir, o sea, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces, lo cargué en eso y salí. Entonces yo quería hacer un ajuste y lo solté de un lado. Entonces fue como que, no, y mi mamá ahí estaba lavando y me empezó a gritar, no, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo, pero mami, no sabía, estaba llorando. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Contextatarias, el junte de las Gregorias. Como siempre estamos muy felices de poder compartir con ustedes una noche más de domingo con geniales invitados, gente que ya hemos tenido aquí en el podcast y gente que nos está acompañando por primera vez para conversar con nosotros. Una alegría poder seguir continuando con nuestro podcast. Ya se siente como familiar estar en este espacio acompañándonos domingo a domingo. Bueno, y el motor del día de hoy es Soy la hermana mayor. ¿Qué significa esto para muchas y muchos en su diario vivir? ¿Cómo lo han vivido en sus infancias? Bueno, yo en lo personal, yo soy hermana del medio, así que me contarán aquí hay muchos ejemplos de hermanos mayores que cómo han atravesado su infancia, qué significa hasta ahora ser el hermano mayor y en las tareas de cuidado, sobre todo, cómo se han ido desenvolviendo en el transcurso del tiempo. Tenemos gente muy querida aquí de las Gregorias que nos acompañan el día de hoy. Damos la bienvenida a nuestra querida Silvia Tamayo, responsable de Derechos Sexuales y Reproductivos. Bienvenida. Muchas gracias por este espacio que creo que además constituye ya semanalmente un espacio de análisis, pero también de risas, de reflexión, de hablar de cosas que son serias, pero también de hacerlo desde lo emocional, que creo que a veces nos falta mucho hacer. Exacto, nosotros queremos que se sienta familiar, que ustedes se sientan bienvenidos, acogidos. Dar la bienvenida a otro invitado que ya hemos tenido aquí, al querido Eber Flores, responsable legal. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy feliz de poder acompañarte, que nos acompañes pues, en esta versión más de las Contextatarias. Damos también la bienvenida a la querida Samadi Valcárcel, responsable de activismo y movilización. Bienvenida, Sama. Gracias, Ale. O sea, yo feliz, me encanta estar en este espacio, me divierto mucho, hasta me río de lo que veo. Sí, ya nos hemos visto, ¿no? Ya la han visto a la Samadi en el primer capítulo. Es decir, una alegría por eso poder volverla a tener aquí para seguir charlando. Y tenemos también a Viviana Vino, pasante del área de Administración de Empresas. Bienvenida aquí a Contextatarias. Buenas noches, un gusto poder estar en este espacio y bueno, vamos a platicar sobre el tema. Sí. Muchas gracias. No, a ustedes por aceptar siempre estar aquí para conversar, encontrarnos. Vamos a empezar hoy día, como siempre, ya sabemos, tenemos una Greco cápsula. Vamos a conocer la opinión de la gente, de estos hermanas mayores y cómo han vivido estas infancias, su infancia, cómo es esa relación con los hermanos. ¿Han tenido que cuidar o no cuidar a sus hermanos? ¿Es una responsabilidad? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo ha sido? Vamos con eso. Desde pequeñita yo soy la mayor y siempre mis hermanos menores yo les cuidaba. Como le decía, yo soy hermana mayor, entonces yo les cuidaba desde que tenía conocimiento, digamos. Desde que tenía 8 meses. Y así era, ¿no? Antes mi hermana también me ha criado a mí, a mi hermanito, así. Y así ha ido. Ahora ya estamos en otro tiempo, entonces ya no hacemos eso. Desde mis 8 años, 7, 8 años. Desde mis 12 años. Que mi mamá trabajaba, entonces tenía que cuidar. Prácticamente estaba en primaria con ella, entonces le ayudaba con eso. Yo tenía 9 años, recuerdo que a mi hermanito menor lo cargaba. Desde mis 8 años, ¿no? Porque tampoco muy niños. 8 años y ya nos daban tareas, sí, para poder. Yo, por ejemplo, le llevaba a mi hermano junto conmigo a la escuela y también traía. Pero no había peligros como hoy en día. Hoy en día, digamos, ya no se puede caminar ni una cuadra porque ya puede ser objeto de trata y tráfico. Todo. Cuando tenía 8 años, ¿no? Mi hermanito menor tenía 3 y la pequeña tenía 6 meses. Entonces sí le ayudaba a mi mamá. Desde mis 7 años. Desde que tenía 3 años. No, es que nos llevamos por 8 años. Desde los 5 años.
Cuando estaba en colegio estaba más pendiente de mi hermanito. A mis hermanitos, solo a mis hermanitos. Mis sobrinos también. Sí he cuidado a mi sobrino, al hijo de mi hermano mayor, sí, una temporada. Claro que no sola, ¿no? Con la ayuda de mi mamá también. Sí, también, pero ya cuando era un poco más mayor a mis sobrinos. Solamente a mi hermanita porque éramos 3, entonces yo como soy la mayor, entonces tenía que cuidar a mi hermanita, ya que mi hermano estudiaba, entonces no tenía tiempo. Yo estaba ayudándole conjuntamente a mi mamá. Tenía a un hermano, sí. Mi hermana menor le llevo por 8 años. A la más menor, y ni qué decir, prácticamente yo es la que le cambiaba los pañales. Sí, le he criado. Sí, cuidaba a mi hermana. ¿Desde qué edad? Y yo me tenía que encargar de la más pequeña y el menor iba a ayudarles. No, yo quería estar con mis amiguitos y estar pendiente de mi hermano y tenía que llegar a la hora con mi hermanito. No, me gustaba cuidar solo cuando se portaban mal, digamos, ellos a mí me culpaban. Que era mucha responsabilidad y que no he disfrutado mi niñez. Era nuestro primer sobrino, el primer nieto de mi mamá y por eso nos daba gusto cuidarlo. Al principio me gustaba, pero luego ya me cansé, ya no, pues como cada uno ya le cansa. Cuando era, a mi hermanito, cuando tenía 12 años, cambiar el pañal. Tenía que cuidarle y cocinar, pero a mí me gustaba jugar, pero no se podía. Consumía tiempo, pero muchas veces a las actividades que hacía me la llevaba conmigo. Entonces no era algo que era aburrido, pero sí era algo de alto riesgo porque yo todavía no entendía cómo cuidar a un bebé o a una niña porque tenía necesidades distintas. Entonces tenía que ver qué hacer, cómo hacerlo. Y preguntaba muchas veces, ¿qué le voy a dar de comer? ¿Cómo la voy a vestir? Si llueve y si me pesca el sol, ¿qué voy a hacer? Tenía muchas preguntas. Sí, me obligaba a jugar con él. Cuando no quería jugar, él me pegaba. Y tenía que jugar con él. Que cuando hacían, por decir, o lloraban mucho, entonces el papá, ¿qué le has hecho? ¿No ves? Eso es lo de siempre, ¿no? ¿Por qué está llorando? ¿Qué le has quitado? Bueno, asumir la tarea, ¿no? Que tal vez no debería ser. Los papás deberían ser los que estén, digamos, con las obligaciones, ¿no? De todos los hijos en cuanto a su tarea escolar. Pero cuando, digamos, por ejemplo, el hacerles realizar la tarea era un poco complicado. Como una no es mamá, no puede cuidarle y tampoco puede hacerle callar. Eso era complicado. Lavar los pañales, porque no se usaba como ahora desechables. Que lloraba y yo no sabía por qué, y yo no sabía calmarlo. Hacerles hacer la tarea. Eso es lo complicado y de todas maneras también cocinar, porque como era la mayor. No me gustaba mucho cuidar, pero los cuidaba. No, difícil, no, pues tenemos que obedecer lo que nos decían. Ellas no nos preguntaban si queríamos o no. Practicaba pues la educación tradicional donde había, digamos, padres demasiado exigentes y no se podía rechazar, ¿no? Las órdenes en este caso. Era mi deber. Claro, era mi deber. No, sí o sí, como son mis hermanitos, sí o sí tenía que cuidar yo. Con el más pequeñito, sí, no quiero cuidar ya más. Mucho tiempo más o menos. No, en ese tiempo no. ¿Alguna vez? No, cada vez de otra. No, tienes que cuidar, pues. Si no, ya, chicote. Antes era así, ¿no ves? Ahora ya no, más comprensible, ya somos. No se podía. No, era una obligación. Le decía que no contaba con mucho tiempo y ella se trataba de sacar más. Venía un poco antes. Entonces yo tenía que hacer mis actividades igual. O conjuntamente mi papá llegaba antes temprano, entonces le intercalábamos. No podía decirle eso, porque si le decía, bueno, ya venía el castigo. No, tienes que hacerle jugar, hazle jugar. No, porque mi mamá me castigaba. No, tampoco, no. Siempre creo que hemos estado para eso también, para ayudarles a mis papás, porque ellos ambos trabajaban, salían, viajaban, entonces nos quedábamos ahí para cuidarse a los hermanitos menores. Sí podía decirles, ¿no? Pero era una responsabilidad que yo tenía que asumirla porque éramos 3 hermanos menores y mamá estaba delicada de salud, entonces tenía que apoyar. No, le cuidábamos todos, éramos unidos, todos nos ayudábamos, todos mis hermanos colaboraban también, mis menores. No. No, pues no, porque
los papás, mire, que mis padres se encargaban de conseguir dinero para hacernos estudiar en un colegio privado y en ellos se encargaban, los dos trabajaban. Bueno, y estas han sido las opiniones de las hermanas mayores, sobre todo muchas hermanas mayores que siempre están al cuidado de sus hermanos, hermanas. Ustedes como hermanas mayores, hermanos mayores, ¿cómo han vivido esa etapa de ser cuidadores, no? Sí, bueno, toca, ¿no? O sea, creo que la mayoría de las personas ha mencionado, y la mayoría que mujeres, ¿no?, han tenido que asumir estos roles de cuidado, a veces justamente en muchos de estos comentarios, teniendo que sacrificar mucho de su niñez, ¿no?, mucho de estar con otros amiguitos, quizás disfrutar de otros espacios, ¿no?, y tal vez incluso ponerse en riesgo, y poner en riesgo a otro niño o niña, ¿no?, porque el hecho de un niño cuidando a otro niño o una niña cuidando a otra niña es complicado, ¿no?, o sea, genera una cierta inseguridad. Pero creo que es interesante, digamos, cómo estas lógicas son parte de una cotidianidad que tenemos en la ciudad del Alto, seguramente en muchas ciudades, a nivel internacional incluso, porque creo que el rol de hermano, hermana mayor se asume también como una especie de guía, ¿no? O sea, creo que en la estructura familiar, además de los papás, es como, te voy a presentar a tu hermano mayor, ¿no? No sé si alguna vez ha pasado eso, pero yo en muchas circunstancias, amigos, amigas me cuentan que cuando han tenido diferencias de edades, o sea, le han presentado a su hermanito, ¿no? Este es el pequeño de la casa o la pequeña de la casa a la que tú también vas a cuidar, y creo que esa también es una gran responsabilidad, pero también es algo interesante, ¿no?, en estos vínculos que se pueden generar. ¿No? Sí, decía llamativo también. A mí, no sé si te pasó a ti, Ever, no sé si has visto hermanos ahí hablando. Yo he visto puras chicas. Eso, claro, hubiera sido tal vez bueno también preguntar a varones. Hermanos porque... mayores que cuiden, ¿no? O sea, bueno, aquí también somos gran representación de mujeres, de hermanas. hay un hermano mayor. Hermanos. Que cómo es, eso a mí me llama poderosamente la atención. ¿Cómo es el cuidado de los hermanos varones a menores? Y si, ¿cómo eran? ¿Tenías hermanitas o...? Mira, yo te cuento que soy el segundo hijo, ¿no? Con mi hermano menor nos llevamos por 5 años. Entonces, bueno, yo ya tenía uso de la razón cuando ya tenía 5 años y pues mi hermano menor era el que más esperaba yo porque no tenía alguien con quien compartir en la casa, ¿no? Cuando llegó a la casa mi hermanito, pues era como, para mí era como algo preciado que debía de cuidar, o sea, me nacía. A un varón nos nace, o sea, mi hermanito me nació cuidarlo y creo que con la llegada de mi hermanita, porque tengo una hermana que es la más menor, es como que a la que más hemos cuidado todo, porque somos 3 hermanos, somos los hermanos mayores, entonces es como que a la que hemos cuidado. Pero creo que también, y como reitero este punto, también la realidad de cada familia va a depender mucho en qué medida tú has cuidado a tus hermanos. Por ejemplo, muchos decían de las entrevistadas de que debido a que el papá y la mamá estaban trabajando, entonces ellas se hacían responsables. En el caso mío, Samadi y tal vez Alejandra y aquí a las compañeras, no era tal porque mi familia era la típica familia tradicional, teníamos mi papá trabajando, mi mamá era la que estaba en la casa, entonces sí había periodos donde yo sí me dedicaba a cuidar, pero no a mis hermanos, sí a mis sobrinos. ¿No? Sí, eso, ¿no? Porque mi hermana mayor tenía sus 2 hijas pequeñas, entonces en las temporadas de vacaciones, a medio año y a fin de año, entonces yo era el niñero que iba a cuidar a mis sobrinas. Entonces ahí, claro, sí, tenía un pequeño sueldo, digamos, ¿no? que me daba por ese tiempo. Y creo que lo más difícil en ese entonces, que yo recuerdo así, cambiar el pañal. Lo que ahí decía, ¿no? ¿Cuál ha sido lo más difícil? Cambiar el pañal, lo que me costaba. Y un día aquí a un compañero, a Don Teo, yo le contaba, y es anecdótico, y no sé por qué lo cuento acá. Porque así fue, o sea, porque me daba tanto, o sea, un poco incómodo, y yo, ¿sabes qué? Me ponía aquí como una chalina para cambiar el pañal y cambiaba así el pañal. O sea, para un varón así, o sea... Y ahora con tus hijos... Y ya es normal. Exacto, claro, ya es normal. Porque esa tu vivencia de hermano afecta a tu paternidad, totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Si tú nunca hubieras tenido que cambiar el pañal, creo que con tus hijos sería un descubrimiento, ¿no? Claro, no, yo creo que con mis hijos ya es diferente y no, o sea, ya es algo normal, porque también creo que también la mentalidad del varón actual, del papá actual, ya también va incursionado eso, ¿no? A tener cuidados con los hijos. Sí. En mi experiencia yo tengo un hermano que es, bueno, no tenemos muchos años de diferencia, creo que es
Él lo recalca que es 1 año y medio, y medio, 6 meses, pero igual, o sea, igual sigue siendo menor, ¿no? Sigue descubriendo otras cosas nuevas, cosas que uno ya ha vivido, y que bueno, en mi caso sí ha sido una familia disfuncional, digamos. Entonces yo sí me quedaba a cargo de él, me acuerdo, o sea, como que, y además era muy de la época de, bueno, tienes que servirle la comida a tu hermano, tienes que hacer el arroz, cosas que no había mucha diferencia. Eso a mí me llama poderosa la atención, que no somos, pues, pucha, si fuese como en tu caso, había bastantes años de diferencia, que podíamos hacer las mismas acciones, pero es la crianza que han hecho mi abuela, a mi mamá y qué sé yo. Y bueno, el día de hoy le digo, ¿y cómo está tu hijo? Le digo, y me dice, es tu hermano, como si le estuviera diciendo. Entonces hay una cosa también de jugar después, ¿no? Cuando ya uno va creciendo y demás, pero sí es muy interesante lo que dicen algunas. Tú podías elegir no cuidarlos, no puedes elegir, o sea, porque no hay otra forma, ¿no? Entonces creo que también de niños éramos recontra pegados con mi hermano, estábamos... Como uña y mugre, como se dice. Uña y mugre. Y cuando yo entré al colegio, él y yo también, obviamente, ahí empezaron las diferencias. Ya no me hacía caso en todo. Ya no le podía reñir. Yo no le podía decir. Querida Viviana, tú como hermana mayor. Bueno, a ver, yo tengo un hermanito debe ser la diferencia de 8 años. Entonces, cuando él nació fue algo como que sorprendente, porque empiezas a desenvolverte junto con él. Por ejemplo, mi mamá, en esas veces de cuando ha dado a luz y te tienen que cuidar, ¿no? Las mamás, pasa que ella ha presentado síntomas, o sea, más o menos estaba enferma y no podía lavar y demás. Entonces yo tenía igual, más o menos mis 12, 8 años, algo así. Entonces yo llegaba del colegio y me recuerdo que mi mamá estaba así en la cama y me dice, no puedo lavar los pañales. Y como dicen muchos en el video, que ahora hay pañales desechables, pero entonces no había. Entonces fue como que yo veía y la veía y era así. Con su chaleco. ¿Qué es eso? Sí, y yo pensaba y decía, pues tengo que hacerlo porque mi abuelita, tanto como mi mamá, me decía, tú eres ahora la hermana mayor. Entonces tienes que. Entonces fue esa etapa de mí que fui incluso creciendo con él. Yo recuerdo que mi mamá igual, o sea, lavaba ajeno. Entonces mi hermanito era, como le digo, recién nacido, estaba, no sé, póngale en sus 3 meses más o menos. Recuerdo que ella estaba lavando ya. Entonces justo él llora, yo voy al cuarto, voy a ver qué pasa. Y recuerdo que le he cargado. Pero esas mantas, ¿no? De las mamás de pollera, que tienen sus, así tipo chachinitas, no sé cómo decirlo. Lo cargué en eso y salí. Entonces yo quería hacer un ajuste y lo solté de un lado. Entonces fue como que, ¿no? Y mi mamá ahí estaba lavando y me empezó a gritar, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y yo, pero mami, no sabía, estaba llorando. Claro, no sé, ¿no? Es como que dices, no, ya, fue como que me asusté porque también mi mamá se puso a temblar y mi hermanito se quedó así, reaccionar, ¿estás vivo? Entonces fue así, entonces eso es el papel de hermana mayor. No es como que te dan un instructivo tampoco, tú vas aprendiendo. Y fue así como pasaron, 2 años y aún así, hasta el día de hoy, igual me sigo más o menos haciendo cargo de... Es como... Nadie te dice. ¿Es una carga? Sí, eso es una pero ¿por qué? Si Samadhi se llevaba 1 año. Sí, pero es loco también la ligazón que tienes cuando te toca hacerte cargo. O sea, me refiero a que no es lo mismo, ¿no? O sea, yo no sé, no es que somos los mejores hermanos, cuando veo digo, mentira. Pero sí hay una cosa de entendernos, de sabernos, de conocernos, compartimos los mismos dolores de alguna forma, familiares y cosas secretas y un montón de cosas, ¿no? Entonces hay una ligación que cuando no has vivido así, no hay. O sea, cuando has tenido una familia muy estable, una mamá, un papá, y tú no tenías que cumplir el rol de acompañarse, digamos, así como, creo que es otra cosa, ¿no? La ligazón. Pero al mismo tiempo, escuchándote,
y me parecía como, sí hay cosas muy fuertes, ¿no? Que de hermanos mayores que no sabemos qué hacer. Y yo no sé si contar esta anécdota, mi hermano me va a matar. Ya. Lo salta, que lo salte. Va a estar editado, tranquilo. Pero sí me acuerdo que mi hermano era súper travieso de chiquito, creo que yo quería estudiar medicina por lo travieso que él era, Dios, porque yo decía, le voy a curar sus heridas. Entonces, pero era muy travieso, así de decirte que se ha caído de un cerro, tiene cicatrices en varias partes de su cara, de su cuerpo, por lo travieso que era. Y yo y él éramos los dos súper renegones. Entonces me acuerdo que de niños nos apretábamos, nos pellizcábamos los dos para un juguete y ninguno soltaba, los dos lloraban así, no te voy a soltar, no voy a reír. Era nuestra forma de decir, ¿quién resiste más? Y llegaba mi mamá, ¿qué ha pasado? Los dos llorosos, ¿no? Rasguñados, nada. La complicidad de hermanos de decir, no, todo bien, pero están con sus caras. No, nada. ¿Quieres más leche, hermano mío? Todo bien. O sea, esa complicidad de hermanos también tiene que ver con esta ligazón de haber convivido tanto tiempo juntos y acompañarse también. Yo también creo que hay una cierta influencia en el tema de rango de edades, ¿no? Por ejemplo, yo te decía que le llevo a mi hermano por 5 años, entonces esto sí implicaba tener mucha responsabilidad. Hasta cuando entra al colegio, porque estaba en el mismo colegio, yo en la salida tenía que estar preocupado si ya salió mi hermanito, ir a la casa o de la casa llevarlo al colegio. Entonces era como que parte de la responsabilidad, no es que alguien me lo haya impuesto, ¿no? Era como que yo me nacía, soy el hermano mayor y tengo que hacerlo. Y fíjate que mi hijo mayor ahorita tiene 7 años, ya va a cumplir, y mi hijo, el segundo, tiene 2 años. Así llevan lo mismo. Por 4 o 5 años. Entonces, igual, o sea, no es que le hemos impuesto de que, ¿sabes qué? Mi hijo se llama Matías tiene que ser más, no sé, tienes que cuidar a Leo, no. A él le nace. ¿Sabes qué, papi? El hermanito tiene que ir al patio, le voy a llevar al patio, voy a jugar. O sea, es como que le nace. Y creo que no sé, tal vez en algún momento me imagino que la psicología nos va a responder y nos va a decir, por esto nace este afecto, ¿no? Y también por eso también nos nace el tema del cuidado. Creo, yo tenía una compañera similar, cuando hay una diferencia de edad corta, no hay tanto, porque es como que ya más es como tu amigo, tu carnal, tu cuate, entonces hay muchas cosas que lo vas llevando a cabo y hay un cuidado mutuo ya entre ellos. Ya no es tanto del mayor al menor, sino que ambos creo que se llegan a cuidar. Pero esos vínculos yo creo que se pueden reafianzar de otras maneras, porque con lo que contaba además, y creo que es muy importante lo que dice Vivi, qué difícil, ¿no? Asumir un reto tan complejo como el cuidar a un bebé y que se te caiga y no saber qué hacer, ¿no? Y generar un riesgo tanto para ti emocionalmente, porque seguro que eso nunca se te ha olvidado, si ahorita lo estás contando. Obviamente puede ser algo gracioso, pero también genera, pues, ¿no? Ciertas dificultades o conflictos que podrían también traer hacia lo largo resentimientos también, ¿no? Con la familia, de por qué me has dado esta tarea, si yo tal vez la hubiera elegido, como qué lindo ser, ¿no? Que te nazca, pero que no sea una obligación. Y cuando hablamos de cuidados es bueno hablar de las diferentes familias que se tendría que entender, que no es la típica, ¿no? Mamá, papá, hijitos, porque no es una realidad en nuestro país, en muchos espacios, y eso genera también ciertas divisiones en cuanto a pensar que esa es la perspectiva que yo quisiera tener, y si no tengo eso me frustro, o me siento mal, o me siento triste, y no es así. Yo creo que hay historias tan bonitas como la que cuenta Ever, en la que se puede generar estos vínculos a partir de que te nazca el cuidado, pero también darle oportunidad a los chicos y a las chicas de que crezcan en un ambiente en el cual no se generen estos traumas, ¿no? Que son a veces, ahorita los podemos contar graciosos, pero podrían generar otros conflictos, ¿no? Otras situaciones en las cuales, no sé, un chico que se cae de cabeza, que le puede dar algo, y los niños no saben si, digamos, está vomitando, eso implica que hay que llevarlo al hospital inmediatamente, ¿no? Pero si no lo sabes es complicado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuidados, yo creo que además un aspecto importante desde Gregoria pasa es entender que a las mujeres se les recarga esta tarea.
se les recarga a las niñas, por sobre todo lo que decía Samadhi, o sea, esa tradición que de la abuela a la mamá y de la mamá a la Samadhi, de decirle, a ti te toca hacer el arroz, pero tengo hermano y solo me lleva un año, ¿por qué no hago yo el arroz y él hace el huevo? ¿No? O generar ese tipo de equidad en términos de lo que significa realmente compartir los roles del cuidado, ¿no? Desde que somos chiquititos y chiquititas, y no pensar que hay una división, ¿no ve? Las niñas en la cocina y los chicos pueden ir a la cancha. Entre hermanos, perdón, ¿no? Sin querer buscar discordia ni debate, Silvita, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la alternativa? O sea, ahí, por ejemplo, en la entrevista nos ha mostrado familias, o donde había familias donde tenía que trabajar el papá y la mamá. Entonces, si no hay otra opción, ¿qué alternativa le das a esa familia? ¿Que contratar a los servicios de una niñera, llevar a un parvulario? ¿Cuál sería la solución, o sea, como alternativa para esas realidades? Que evidentemente, como tú dices, mi realidad ha sido de mí distinta, la tuya es distinta, pero ¿dónde encontraríamos la solución? O sea, ¿cuál sería? Primero, hablar en familia, ¿no? De darnos cuenta de que, por ejemplo, en muchas de esas familias, lamentablemente no está el papá. Y la paternidad es un elemento que tenemos que discutir, hablar, ¿no? De la ausencia paterna y de cómo la sociedad permite eso, es permisiva frente a la ausencia paterna, ¿no? Y satura en los chicos y las chicas y la mamá, por sobre todo, la responsabilidad. Cuando pasa algo, y lamentablemente eso vemos en las noticias, si algo le pasa a un niño o a una niña, es a la mamá a la que censuran, a la que incluso latigan en medios de comunicación. Pero ¿dónde está el papá? Lamentablemente nunca, digamos, hacemos ese diagnóstico de por qué realmente solamente son a las mamás a las que ponemos en mira, ¿no? Yo pienso que otro detalle también súper importante es que sabiendo que, digamos, la realidad de muchas familias es diversa. Pero en nuestro contexto, digamos, es que generalmente los dos hijos, los hermanitos se quedan y los papás, ya sea generalmente, si es que existe papá, pero o la mamá se va a trabajar, digamos, si no los llevan a los chiquitos, entonces se quedan solitos, ¿no ven? Entonces, y yo propondría, ya, en un mundo ideal, es que hubiera, obviamente, viendo las diferencias de edades, no te digo, a un niño de 5 le vas a dar la misma actividad que a un niño de 10, ¿no ve? Pero sí la distribución equitativa de las acciones que tienes que hacer, del cuidado del hogar, ¿no? O sea, él no podrá hacer el arroz, pero sí podrá doblar la ropa, por decirte algo, ¿no ve? Entonces, para que este niño crezca sabiendo que él también tiene que contribuir en el cuidado de la casa y no solamente recargar en las hermanas, en este caso, ¿no? Y otro que se me venía al tema era el rol, ¿no? Porque a veces el rol, una cosa es ser hermano y otra cosa es ser hermana madre hermana, ¿no? O sea, es como que terminas cumpliendo un rol que no es tu rol. Y había uno de los testimonios que me parecía súper interesante que decía, no he podido disfrutar de mi infancia, ¿no? Entonces, porque justamente estaba ocupada pensando en, lo lindo de la infancia es la inocencia de no tener responsabilidades. Cuando empieza a tener responsabilidades, bienvenido al mundo adulto, ¿no? Que es cuando ya empezamos a preguntarnos, ¿y si le pasa esto? Cuando nos asustamos. Yo me acuerdo creo que uno de los momentos donde perdí mi infancia, así donde me acuerdo que me puse a llorar, es que mi hermano desapareció. Estábamos jugando en la calle y desapareció. Y era las 6, 7, yo buscándolo, huyendo a todas, en todo el barrio. No estaba mi mamá. He bajado y me acuerdo que era en Villapavo y en unas gradas largas. He ido toda la grada, he subido. Y me senté en la grada y me he puesto a llorar. Y ¿sabes qué? Qué inocente es uno de niño. Hablando a Dios le decía, prometo no volver a ver Los Simpsons y aparece cualquier cosa, ¿no? Yo pensaba, digamos, que es pecado Los Simpsons. Así nos han dicho, a mí siempre me han dicho, no vas a ver Los Simpsons por esto, Claro, y de ahí apareció, pero apareció mi hermano. Pero ahí siento que perdí mi inocencia, porque ahí empezó a preocuparme, empezó a pensar todo lo malo que le podría haber pasado a mi hermano. Y fue de verdad que un señor le dijo, ven, te voy a llevar, no sé qué, lo jaló, se lo estaba llevando, o sea, y él era chiquito y más bien en algún momento él se dio cuenta y dijo, no, me tengo que ir a mi casa, y se lo empujó y se fue, digamos. Pero esa sensación de no saber qué hacer, o esa misma sensación que ella sintió cuando cayó el bebé, dijo, ay no, es mi culpa, ¿no?
son situaciones que un niño no tiene que vivir. Sí, y a eso me iba, ¿no? O sea, creo que es importante hablar de que este programa lo van a escuchar y lo van a ver muchas mujeres, que es bueno hablar sobre esos vínculos que se generan entre hermanos, ¿no? Y creo que tenemos que fomentar eso, pero de otra manera, en la cual realmente encontremos un equilibrio en que todas las personas que participan de una familia o que se quieren integrar a un grupo familiar, que no es mamá, papá, hijitos, ¿no? Sino es una realidad diferente, puedan tener roles en los cuales yo aporte desde mi posibilidad, pero sin ponerme en riesgo ni poner en riesgo a mis otros miembros de la familia, ¿no? Y eso hablar con las mamás, con las señoras, de buscar otros mecanismos, ¿no? Yo sabía que en Argentina se habían generado como espacios de cuidado de adultos mayores o adultas mayores que hacían un cuidado de los niños del barrio, ¿no? Pero se asumía que obviamente esos adultos mayores, que a veces son extraños, a veces también te da terror dejar con una persona extraña, pero obviamente que hay un vínculo comunitario. O sea, yo creo que tenemos que volver al tema comunitario para poder recuperar estas lógicas en las que nuevamente aplaudamos, ¿no?, la inexistencia de la responsabilidad que tienen que tener, por ejemplo, el papá, ¿no? Y volverlo a recargar o en las mujeres o en los hermanos o hermanas, ¿no? Porque además les cuento mi experiencia en el caso de psicóloga. Yo he sido psicóloga en un colegio fiscal, ¿no?, en La Paz, y lamentablemente yo tenía que tratar a niños de tercero de básico en esa época y a cuarto de secundaria. Entonces, cuando yo llamaba a los papás para hablar de los niños de tercero de secundaria, aparecían los chicos de cuarto de secundaria con los que yo tenía que hablar con sus papás, y ellos asumían el rol paterno. Sí, no, mi hermanito no ha podido hacer su tarea porque ha tenido que corretear para llegar al colegio y luego irse a trabajar. Entonces, esas familias generan otros vínculos que lamentablemente son complejos en términos de un niño cuidando a otro niño o una niña cuidando a otra niña, ¿no? Entonces, hablemos de eso para tratar tal vez de encontrar, como decía Samadi, nuevos acuerdos en la familia, equilibrios, ¿no? Para que no se puedan dar estas sensaciones tan horribles. Ya me imagino, Samadi. Pero y en un plano más personal, ¿por qué no nos cuentas un poco de ti? O sea, ahorita... En mi caso, sí, yo he sido hermana mayor de mi hermana, que por un año solamente nos llevamos, pero a mí me ha tocado cuidarla después de un posoperatorio. A ella le han hecho una operación de corazón porque tenía soplo, y toda mi familia me han pedido que yo era responsable de ella, ¿no? Porque no había papá, no había mamá. O sea, mis papás en ese caso se habían divorciado, mi mamá estaba enferma y me tocaba a mí, ¿no? Mi papá no estaba. Entonces, generar eso, sí, a mí me ha costado también asumir una responsabilidad muy chiquita de un año, nada más un año de diferencia, y saber que mi hermana, o sea, estaba delicada y me tocaba a mí, ¿no? Entonces, sí te genera una responsabilidad muy fuerte, que creo que es bueno también hablarla en familia, ¿no? Y decir, yo solamente tengo un año de diferencia, ¿no? No tengo más como para poder asumir tal vez estos retos, como le ha tocado a la Sami, como le ha tocado seguramente a la Vivi y a muchas que nos ven. Y creo que este espacio es para poder llegar a eso, ¿no? Y creo que ya en el anterior programa hemos conversado y muchos tal vez llegamos a ese consenso de que estamos en la etapa de poder cambiar muchas realidades. Y creo que es en la etapa donde los papás tenemos la responsabilidad, principalmente los papás ya de esta generación, porque ya hablar con los papás que han sido formados con una mentalidad totalmente diferente es un poco difícil, ¿no? Llegar a poder cambiar sus formas de crianza de los hijos. Pero sí a esta generación que tenemos ahorita, nuestros hijos que tienen, 5 o 10 años, creo que sí estamos en la etapa de poder cambiar el chip de nuestros hijos y encaminarlos. Y lo que yo te decía, ¿qué propuesta podemos plantear? De que, por ejemplo, a nuestros hijos enseñarlos de que ya no hay el tema de las tareas diferenciadas, ¿no? Y yo les decía el anterior, por ejemplo, yo tengo mi hermano tiene 3 hijos, 2 varones y una mujer, y las tareas que los 3 hacen es de manera conjunta, igualitaria. Lavan los servicios, lavan la ropa, todo eso, y yo también practico esa misma idea. Entonces creo que por ahí va la solución. Ahora, en cuanto a las realidades, no le podemos decir pues ahorita, digamos, lo que Silvia decía, ¿no? De que el papá o la mamá, ellos salen a trabajar por necesidad. Por lo tanto, podemos llegar a una solución de que
tal vez lo que tú decías, tal vez en la comunidad generar alianzas, porque hay señoritas que tal vez están estudiando parvulario, no sé qué, la junta de vecinos que convoca a estas muchachas que están en formación y tal vez abrir un centro para el cuidado de niños, para no delegar estas tareas a estos infantes que en temas de responsabilidad, o sea, podían, o sea, no sé, causar daños irreparables, ¿no? Entonces, o sea, buscar alternativas como esa. Creo que encaminado a eso te podemos encontrar muchas más alternativas, ¿no? Creo yo, ¿no? Bueno, y también en el anterior justo episodio hablábamos de las mamás que llevaban a sus hijos al trabajo. Las mamás están siempre en el dilema. ¿Llevo a mi hija al trabajo o le dejo en la casa encerrada con candado con su hermanito? A que uno le cuide al otro, ¿no? Entonces, en ese dilema al que se enfrentan muchas mamás, es difícil tomar la decisión. Las dos tienen riesgos, ¿no? Riesgos grandes, ya sea llevarlas al trabajo o ya sea dejarles, ¿no? Bueno, y hablábamos un poco y de la responsabilidad del Estado, ¿no? De crear estos centros, guarderías, incluso no solo para guarderías para bebés, ¿no? Sino para las infancias, donde puedan dejar de manera segura a sus hijos. Y es un trabajo y es un proceso que yo también decía en el anterior programa, ¿cómo exijo, ¿no? ¿Desde dónde podemos exigir nosotros esto que es tan necesario, que ya nos explicaban, que está en la Constitución y que ya están como bases fundamentales, pero que todavía son insuficientes y cada vez se nos hace como... Y tenemos que apelar a esto, ¿no? A la comunidad, a lo comunitario, a buscar como siempre nosotras soluciones y dónde, ¿no? ¿Dónde siempre quedan estas instituciones a nivel municipal? Incluso las empresas privadas, ¿no? Ellas también tendrían que generar espacios de cuidado para que sus trabajadoras dejen a sus hijos, ¿no? Y no tengan que dejar al cuidado de sus hijos o llevar a sus hijos al trabajo. Tampoco son cosas que se cumplen. Y hay que, ¿cómo? ¿Desde dónde empezamos exigir, ¿no? Este espacio. Alejandra, yo creo que tal vez, perdón, Vivi quería participar, yo creo que, a ver, en tema de costos, ¿cuánto te saldría? Por ejemplo, yo estaba averiguando a inicios de año el tema de las guarderías parvularios, ¿no? Medio tiempo está oscilando de 400 hasta 550 más o menos, medio tiempo. O sea, imagínate, es media mañana. ¿Y qué haces con la media tarde? Ahora, si quieres día completo está entre 800 a 1000 bolivianos. O sea, te estoy hablando de uno módico. O sea, se hace presupuesto al mes 1000 bolivianos, disponer, ¿no? Entonces, creo que eso también afecta para que muchos papás tomen la decisión de decir mejor que se quede con su hermanita, ¿no? Entonces, creo que es eso. Entonces, creo que sería otra la realidad si tuviéramos mamás que ganaran más, no sé, 6.000 bolivianos, papás 6.000, obviamente tienen el presupuesto, a la niñera o al centro parvulario lo dejas, no había problema. Creo que esas realidades son los que tenemos que tocar y tenemos que tratarlo y encontrar alternativas de solución. Y una consulta así de la ignorancia. Justamente. ¿No? Porque no lo sé. A nivel de Estado, o sea, no hay una responsabilidad a nivel de Estado de, por ejemplo, yo funcionaria pública voy a tal lugar, o yo comerciante, o yo organización privada, tengo mi hijo o mi hija y no tengo a quién dejar más que a su hermano. ¿No existe ninguna responsabilidad a nivel de Estado? Legalmente no existe. Legalmente no lo podemos exigir. Sí, los municipios, por ejemplo, en el Alto, si no me equivoco, son manitos, algo por ahí sacó en los diferentes distritos, ¿no ve? Como una forma de poder apoyar a las mamás, pero igual tiene un costo, o sea, no es gratuito, ¿no? Entonces, pero al Estado como tal no le podemos exigir que nos dé, digamos, un espacio para dejar a nuestros hijos. Sí, la universidad, si no me equivoco, la UPEA, la UMUS, ciertas carreras han creado estos espacios para madres que están estudiando, que son docentes que trabajan, para que tal vez puedan erogar menos gastos, porque las privadas, como te digo, más o menos entre eso oscila el precio regular, más o menos. Es que es como diríamos, algo sin salida, ¿no? Porque generalmente las personas de nuestro contexto, en su gran mayoría son comerciantes y por ende tienen un trabajo autónomo, es decir, ellas tienen que ir a vender, si no, no comen. ¿No ve? Así de fácil. Exacto. Ahí yo difiero un poco, Sami, porque en realidad el Estado boliviano ha firmado el convenio sobre los derechos del niño y de la niña. Y ahí establece cómo el Estado tiene que asumir políticas integrales de cuidado y de protección de los niños, niñas y adolescentes. Y a su vez de las madres que les, obviamente, tiene que garantizar el derecho al trabajo, ¿no? Un trabajo digno, un trabajo seguro, un trabajo en condiciones que además corresponden a establecer
por ejemplo, estas políticas integrales en las que haya en las empresas parvularios, espacios en los que realmente haya profesionales que los cuiden. Yo sé que es una necesidad que a veces la vemos como superior, ¿no? O sea, porque ni siquiera estamos satisfaciendo las necesidades básicas de agua potable. Ahorita estamos con tremendos líos en términos de seguramente temas de inundaciones y lo que ha pasado recién, o sea, en febrero, pero son situaciones en las cuales como sociedad civil tenemos que más bien exigir al Estado, exigir a las empresas que asuman su responsabilidad cuando dan la posibilidad de que las mujeres asumamos nuestro derecho al trabajo, implica que tienen que asumir estas políticas. Yo pregunto esto porque obviamente yo pienso que si no va a haber ninguna salida y además escuchando muchos casos de accidentes, de niños que se han quedado encerrados y la cocina y la garrafa explotado, o sea, me voy a eventos que ya han sucedido en nuestro contexto y cómo poder cambiar eso. Es como si no hay una salida, esto va a seguir repitiéndose, los traumas, los roles que no tendríamos que asumir va a seguir, o sea, es como algo de nunca acabar, por eso me entra en una situación súper ansiosa y angustiosa, ya no sé qué hacer. Pero para que no nos quedemos con esta sensación angustiosa, vamos a invitar a nuestra querida experta invitada del día de hoy, Trinidad Carrillo, por favor, te invitamos a que nos acompañes. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos a Trinidad Carrillo, licenciada en Trabajo Social, para darnos un poco de luces. Ya estábamos aquí como, ay, no hay en un túnel sin salida. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos seguir en esto, no? Ahí está. A ver, te escuchamos, querida Trinidad. De acuerdo. Bueno, agradecer de antemano la invitación. Y bueno, he estado escuchando la intervención que han tenido ustedes acerca de qué es o cuál es el rol del hermano mayor dentro de la familia. Y evidentemente algo que podemos ya como que dejarlo en palestra es este sentido de que el hermano mayor asume mucha responsabilidad, no solamente como hermano mayor, sino este rol que va a sobrellevar esta carga que va a la espalda de este hermano, porque asume ese rol paterno, materno en algunos casos, porque se va a hacer cargo del cuidado de los hijos de mi mamá. Entonces sí es importante entender cómo estamos viendo esta carga, porque los papás en algún momento, al nacer el hijo mayor, van a cargar esa expectativa también de quién queremos que sea este hermano, qué queremos que sea nuestra hija, y es así que como hermanos vamos a llegar a una situación de está prohibido equivocarse, ¿no? Nosotros nos tenemos que, bueno, como que salir a los espacios del trabajo, ¿no? Acompañar a nuestras mamás a aprender. Y lamentablemente, bueno, en muchos casos cuando la familia compone más de 3, 4 hijos, asume este rol tan cargado, ¿no? Y esto lo podemos ver en un tema también de frustración, porque no nos podemos equivocar. Soy el modelo a seguir de mis hermanos, y si yo me equivoco, porque también tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a que también me cuiden, tengo derecho también a que se responsabilicen de mí. Y eso es una situación bien complicada porque no pensamos en este hijo mayor, ¿no? De cómo se siente, cuáles son sus necesidades, si lo hablamos, lo comunicamos, o realmente, bueno, tengo que vivir en esta situación porque más bien asumo ese rol para que yo también pueda cumplir esa expectativa que los papás también tienen. Y es una situación terrible cuando también se me delega este trabajo de cuidado dentro del hogar, ¿no? De poder cuidar a mis hermanos, educar a mis hermanos, no equivocarme para que mis hermanos no se equivoquen, porque si no la sanción hacia mí, que yo no me he portado bien, que yo me he equivocado, que no me puedo embarazar porque soy la hija mayor y yo tengo que ser el modelo de mis hermanitas, entonces hace que en muchos casos hay un tema de frustración, ¿no? O termines madurando de alguna forma más rápida y realmente esta situación sí afecta a tu desarrollo emocional, social. ¿Por qué? Porque no te permites vivir esta etapa que evidentemente se nos limita, ¿no? El tema de podernos divertir también en el espacio, poder jugar, mirar televisión, y quizá en algunos casos, pues la mamá y el papá cuando están juntos, el hermano mayor va a tener ese rol, sí, pero en algún momento va a poder como que disfrutar. Pero ¿qué pasa cuando es la mamá la única que asume este rol de ser la proveedora del hogar?
¿no? La carga aún es mayor, ¿no? ¿Y qué hacemos cuando esta situación va a seguir recayendo en el caso de las mujeres? Porque es diferente y eso es algo que deberíamos preguntar, y en el sondeo sí sería importante ver, es cómo es que cae esta situación en el caso de un hermano mayor frente a una hermana mayor. No, porque según el tema del tema de cuidado como tal, la hermana mayor sigue teniendo incluso responsabilidad del hermano mayor en temas de cuidado, porque tienes que saber, ¿no? Tú, tu hermana, tienes que aprender a limpiar, cocinar. Es más, de viaje yo me hago cargo de vos, ¿no es cierto? Porque varón, como te hemos enseñado, tú ciertas cosas no los puedes hacer, entre comillas. Y eso también tiene que ver en cómo también el tema de la construcción de la feminidad y la masculinidad van a hacer de que la tarea del cuidado sigue siendo parte de los roles de las mujeres, ¿no? Y en el caso de los varones es distinto, ¿no? Y eso es importante también reflexionar. Y hay una pregunta que ustedes lanzaban, decía, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esta situación? Porque esta situación sigue teniendo esa mira, ¿no? Es ver cómo está la reeducación de nuestro hogar, porque el Estado, etcétera, puede cambiar muchas cosas, emitir políticas, pero si no hay recursos financieros, si realmente no hay profesionales capacitados para atender, abordar a estos niños pequeños, tampoco se puede hacer mucho. Es más, habría que preguntarse, por ejemplo, la población parvularia realmente en qué espacios laborales también está, ¿no? Esa es otra cuestión también, pero sí es importante ver la reeducación. Cuán importante es entender que tú como varón tienes que asumir los roles de cuidado y tú como mujer también como que dejar algunas situaciones para que se lo ejerza, y eso evidentemente se construye desde la niñez, ¿no? Desde estos roles de promover equidad dentro del hogar nos va a permitir realmente promover que haya o que se promuevan masculinidades alternativas o masculinidades positivas, como lo llaman, pero es asumir mi responsabilidad paterna. Y un gran problema también es qué hacemos con las mujeres solteras que asumen este rol de ser proveedor del hogar. O sea, esa tarea lamentablemente de llevar al hogar, al trabajo, a los niños, ¿no? Por tener miedo a dejarlos en un espacio inseguro, por miedo a que les pase algo, o delegar a este sistema de redes de cuidado que podemos tener, si tenemos además. Pero también hay otro tema, el tema de la inseguridad o los riesgos a los cuales también los niños o las niñas pueden ver, si no, esas situaciones de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Hay muchas situaciones donde nos cuentan que las agresiones lo suceden dentro del hogar también por una persona cercana, y es porque hay una ausencia también de quienes deberían formar esta parte de protección. Entonces, allí también, ¿qué hacemos? Si nosotros estamos viendo de que no podemos realmente nosotros darle las condiciones necesarias a nuestros niños, a nuestras niñas, cuán importante también es el ejercicio pleno de los derechos sexuales, derechos reproductivos, ¿no? Entender que más allá de que sea el hermano mayor, hermano menor, es importante ver cuál es nuestra responsabilidad como mamás y como papás. Estamos en las condiciones necesarias para poder cuidarlos, realmente alimentarlos, protegerlos. Realmente estamos en esas condiciones o estamos generando situaciones de vulnerabilidad, y hay cosas que sí están en nuestras manos más allá del Estado. El tema de uso de métodos anticonceptivos, planificar el número de hijos que yo requiero tener por mis mismas condiciones, porque es muy triste ver, y es algo que ustedes, y la población también lo evidencia, es muy triste cuando a una mujer la ves en la calle y está con sus 2, 3 hijos, y está en la acera, sola, cargando sus cosas, y sus guaguitas, para cómo tienen 5, 4, 3, estamos como una especie de zampoñita, y ahí ves los riesgos también que hay en la calle. Entonces, por no dejarlos solos en el hogar, lo exponen en situaciones también en la calle, situaciones de riesgo, y es ahí también nuevamente, ¿no? El asumir nuestra responsabilidad paterna, porque es entender que yo como mamá sí tengo que estar al cuidado, pero tú también como papá, más allá de la separación que puede haber incluso dentro del entorno del hogar, es muy importante el tema del cuidado. Y esa responsabilidad al día de hoy, más allá de los avances que hay, nos está llegando. Y sí, como tú decías, hay una buena respuesta en decir, tenemos que promover de esta generación, promover que realmente ser conscientes cuál es nuestra responsabilidad al ser padres.
pero también seguimos en poblaciones o en comunidades que esta información no llega, ¿no? Y este espacio nos permite un poco reflexionar cómo nosotros queremos, porque hay una carga. Yo también soy hermana mayor y decirles que ha sido una cuestión bien complicada. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el modelo a seguir y en muchos casos no podía equivocarme. No, porque la expectativa está más alta sobre el hermano o la hermana mayor, más aún en temas de cuidado, hermana mayor, ¿no? Entonces hay una frustración que puede generarse y se ha generado en algún momento. Es más, van a encontrar, según estudios, adolescentes que no quieren tener hijos, pero no es porque no tengan las condiciones necesarias en su proyecto, tal vez no es que no está en algún momento ejercer un rol materno. Lo malo es que yo he tenido una infancia donde he tenido que tener el cuidado, ¿no es cierto? Y esa situación hace de que me genere en mi persona un trauma y decir, no, yo no quiero porque es difícil, porque es complicado cambiar el pañal, hacerlo caer y más, ¿no? Cuando este ejemplo que daba de una situación que ya vivía, hacerlo caer al hermanito. Y culpabilizar además, ¿no? ¿Por qué lo has hecho caer? Deberías tener más cuidado. Cuando la culpa es de nosotras, ¿no? De decir, no debería delegarte ese rol, yo lo tengo que cuidar. Y allí también esa reflexión. Es más, creo que es una reflexión para todas y todos, es realmente por qué cargar tanto a nuestros hijos mayores, a nuestras hijas, y no asumir una responsabilidad que puede estar en nuestras manos. Empezar a tomarlo en nuestras manos. Ay, nos queda mucho trabajo, ¿no? Tal vez creo que también va ligado al tema cultural, ¿no? Por el hecho de que, por ejemplo, yo vengo de una cultura aymara, mi papá son aymaras, ¿no? El tema, lo que tú decías, ¿no? De la carga, de la responsabilidad o de la imagen que tienes que tener como hermano mayor. Porque si fallas como hermano mayor, entonces, ¿qué ejemplos dan a tus hermanos menores? Y cualquier cosa que pasa a los hermanitos menores, llamen al hermano mayor, porque es el mayor, tiene que estar presente en este tipo de conflictos, ¿no? O sea, es como que cultural, social, que se va practicando, ¿no? Creo que eso también, no sé si es algo negativo, que nos seguimos metiendo en estos chips desde hace tiempo, ¿no? Hermano mayor, tienes que ser el ejemplo. Y tú decías, puedes cohibirte de muchas cosas, ¿no? No ir a fiestas. ¿Por qué? Porque eres el hermano mayor. ¿Qué ejemplo vas a dar a tus hermanos menores? Ya, papi, no voy a ir a fiestas, ¿no? Mucho estás tomando. ¿Por qué estás tomando? Eres el hermano mayor. Mira, o sea, te ponen como restricciones porque eres el prototipo, la imagen que tus hermanos menores van a seguir. No sé, eso tal vez cómo podemos explicarlo, Trinidad. Sí, mira, y justamente lo que mencionas, por ejemplo, ¿cuál es el rol del hermano mayor o la hermana mayor? Uno, es que algo que tú mencionabas antes de esta pregunta era, tú decías, por ejemplo, yo tengo mis hijos y parece que el mayorcito, la mayorcita, como que asume este rol de ser hermano y protector. Pero no nos hemos puesto tal vez a pensar de que quizá en nuestros mensajes que vamos dando, por ejemplo, ayudarle a tu hermanito a ponerse la ropa, ayudarle con su zapato, agarrarle la mano. ¿Acaso en ese momento no estamos dando ese mensaje de que tú tienes la responsabilidad de cuidar a tu menor? Lo otro, el tema de cuando yo salga de casa, cuando yo no esté en casa, tú eres el hombre de la casa, tú eres la mujer de la casa. Tú tienes que hacerte cargo de esto. Nuevamente, y allí vamos a ver cómo el tema cultural también va a pesar mucho. Porque el tema de equivocarnos, porque sí tenemos derecho a equivocarnos, pero pesa tanto y en algún momento también pesa en los hermanos mayores. Cuando tú has cumplido todas esas expectativas que tus papás tenían sobre vos y has empezado como que a generar una situación de envidia, incluso interna, de molestia, porque no es lo mismo ser Trinidad a ser Alejandra. No es lo mismo. Podemos ser mayores, etcétera. El mismo contexto, la misma forma en cómo está estructurada nuestro entorno familiar va a hacer que seamos diversas. Y en los hermanos puede ser que tengan la misma mamá, ¿no es cierto? En el sentido de que les mande los mismos mensajes en temas de enseñanza, pero van a ser distintos. Y esto de las comparaciones internas que también va, ¿no? Mira, ¿por qué no eres como tu hermano? Mira, pero él sí puede, ¿por qué tú no? Y a veces se convierten en la ovejita negra, pero detrás de nosotros pues siempre ha habido también marcado el camino de qué es lo que debemos ser, ¿no? Y creo que ahí también es un poquito reflexionar. O sea, también hay una carga por nosotros porque tenemos que madurar más rápido y eso nos permite realmente frustrarnos también. ¿Por qué? Porque cuando nos equivocamos, ¿qué pasa cuando nos equivocamos?
la frustración va a ser aún mayor porque hemos fallado toda esa expectativa de nuestros papás. Y en el caso de los menores van a ver, usted, incluso nos ha pasado, el peso que tenemos los mayores es diferente a los que ellos tienen. Es más, son más flexibles con ellos. A ellos sí se les permite salir, a ellos sí se les permite incluso equivocarse, pero en el caso de nosotros, lamentablemente, es algo que no podemos hacer. Y ahí también la importancia nuevamente de seguir reflexionando. ¿Realmente nos merecemos tanta carga? Esa es una pregunta, ¿nos merecemos? Esa es una pregunta que podemos dejar abierta para que cada uno se pregunte, ¿no? Como hermano mayor, también pregunte a sus hijos, reflexione con sus hijos, ¿es necesaria esa carga que les estamos dejando a ellos? Y preguntarnos, ¿y cómo sanar esto, no? Estas heridas que tal vez pueden dejar. Muchísimas gracias, Trinidad, por acompañarnos. Ha sido así como que también un alivio y la angustia ha bajado un poco y las responsabilidades han aumentado. Estás bien. Pero bueno, este es el camino, de eso se trata esta conversación. Te queremos agradecer y hacerte entrega de este pequeño presente que contiene un poco del estudio que han hecho las Gregorias sobre cuidados, ahí para que lo vayas revisando también, ahí enterándote de la información importante que está realizando Gregorias. Y bueno, ahora vamos a dar paso y continuando con este querido podcast a Juntas Hacemos Historia. Vamos a conocer la historia de las Rabonas. Ayer ha sido 23 de marzo, entonces, cómo estas mujeres ahí caminaban en plena guerra ahí a la cola, por eso les decían las Rabonas, para que ellas así llevando agua, cuidados, vamos a conocerlas. Durante la Guerra del Pacífico, nos unimos voluntariamente al ejército militar. Veíamos que algunos hombres se acobardaban y algunos se suicidaban antes de ser reclutados. Pero nosotras teníamos que hacer algo, acompañar a nuestros compañeros y sustentarlos. ¿Qué más podía perder? En las tropas, nuestro rol fundamental se basó en el cuidado, aprovisionamiento y la cocina. Pero no era fácil encontrar comida en lugar explotado en medio de los disturbios. Recorríamos las campiñas aledañas para conseguir por cualquier medio, por las buenas o por las malas, alimentos y sustento vegetal y animal para nuestras familias y nuestra tropa. Los días más duros eran las caídas de nuestros compañeros. Al verlos, nuestras lágrimas caían por las mejillas. Y mientras lavaban su rostro, cavábamos con nuestras uñas y manos una tumba para cubrirlo, después con arena que se llevará el viento. No se habló de nosotras, ni en libros ni en la historia. Nosotras caminamos detrás de los batallones, cargando víveres y ollas en las manos, a veces un hijo en la espalda y hasta las armas. De ahí nuestro nombre. Nosotras somos las Rabonas y tú también puedes hacer historia. Y esto ha sido esta historia de las Rabonas, para conocerlas un poco, mujeres que hayan estado en la guerra, también hemos estado desde distintos lugares. Bueno, ya estamos acabando un capítulo más de nuestro querido podcast. Querida Silvia, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Ale, gracias a las Gregorias, gracias a nosotras como Gregorias por estar en este espacio tan interesante y realmente decirles a los hermanos y hermanas que sean lo que tienen que ser, ¿no? Niños, niñas, espero que eso pueda cambiar en algún momento. Creo que todos quisiéramos eso. Querida Viviana, que nos has contado la anécdota movilizadora del día de hoy. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, sí, a cada una nos ha tocado ser hermanas mayores y creo que aún seguimos con el rol. Pero bueno, es una etapa de la vida y bueno, ¿qué podemos hacer? Así hay de otra. Entonces, seguiremos y ya, bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, querido Ever. No, Alejandra, gracias a las Gregorias, gracias a mí, Silvia, Trinidad. No, creo que ha sido un espacio bonito para poder reflexionar. Y creo que Trinidad decía algo, y me quedo esto y tal vez dejamos a producción, tal vez se genera otro tema, el cuidado de las hermanas menores. Porque creo que aún se sigue practicando, ¿no? A veces las hermanas menores aún están cocinando para el hermano mayor, están lavando la ropa, creo que es otro tema para poder abordar y también analizarlo, ¿no? Y muchas gracias, y tal vez con esta frase, es hora de cambiar. Ajá. Es hora de cambiar. Samadhi, querida. Gracias, Ale. Yo siempre feliz de estar en estos espacios de reflexión que nos ayudan. Yo me estoy ensimismada ahora. Me he ido a mi casa pensando.
Y bueno, aprovecho también para invitar a toda la población que por favor nos sigan en las redes, que vean nuestro programa. Estamos todos los domingos a las 8 de la noche. Pongan me gusta, compartan, comentarios, todo nos sirve para poder sostener este hermoso podcast que es Contextatarias. Querida, muchas gracias por acompañarnos, ha sido una alegría poder tenerte aquí, querida Trinidad. Y bueno, y ahí dándonos como siempre un poco de luces y asentando esta información. Bueno, de antemano agradecer a Gregoria Paza, ¿no?, por la invitación, y creo que hemos tenido ya personas que nos han acompañado contando su historia, su experiencia, y entiendo que la población también se ha identificado con muchas de estas cosas que hoy día se ha abordado. No, agradecerles, yo sí les dejo un mensajito, y creo que también es para mí, creo que para todos, es que la responsabilidad del cuidado es de los padres, de las madres, y es algo que la debemos asumir y no cargar en la hermana mayor o en el hermano mayor, porque generamos un peso y deben disfrutar su etapa. Eso es importante. Eso. Con eso nos despedimos. Yo soy Ale. Yo soy Silvia. Yo soy Viviana. Yo soy Ever. Yo soy Sami. Yo soy Trinidad. Y esto ha sido Contextatarias, el junte de las Gregorias. Les esperamos el siguiente domingo, 8 de la noche. No se olviden, comenten, compartan. Y ahí un beso a mi hermana mayor, a mi hermana menor, que seguro me está viendo. O sea, nos están los hermanos.